El hinduismo percibe toda la creación y su actividad cósmica como la obra de tres fuerzas fundamentales simbolizadas por tres dioses, que constituyen la Trinidad hindú o Trimurti. Sus dioses son Brahma, el creador, Vishnu, el sustentador, y Shiva, el destructor. En esta ocasión, hablaremos del primero de ellos, Brahma, el creador, aquel que por su poder contempló las aguas alrededor conteniendo el poder creativo y dando nacimiento al sacrificio, aquel que, entre los dioses, era el único Dios supremo. Sin embargo, posteriormente abordaré los temas de las demás deidades hindúes. Así es que, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar todas las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de estos increíbles documentales. De acuerdo a la tradición, en el principio, Brahma surgió de un huevo dorado cósmico y luego creó el bien, el mal, la luz y la oscuridad desde su propia persona. Luego, creó 4 tipos de seres: dioses, demonios, antepasados y hombres. A él, que es el dador del alma, el dador de la fuerza, cuyas órdenes todos los seres, incluso los dioses, obedecen, cuya sombra es la inmortalidad, cuya sombra es la muerte. Después, Brahma creó a todas las criaturas vivas de la tierra, aunque en algunos mitos el hijo de Brahma, Daksa, es el responsable de ello. Se dice que los demonios nacieron del muslo de Brahma y para contrarrestarlos, creó a los dioses buenos. Enseguida, abandonó su cuerpo, que se convirtió en el día y la noche al mismo tiempo. Por eso se dice que los demonios predominan en la noche y los dioses, o fuerzas del bien, gobiernan el día. Entonces Brahma creó a los ancestros y a los hombres, abandonando de nuevo su cuerpo para que se convirtieran en el atardecer y en el amanecer respectivamente. Este proceso de la creación se repite cada eón, es decir, cada 1000 millones de años. Brahma designó a Shiva para que gobernara la humanidad. Shiva es el dios de la destrucción y te contaré cosas fascinantes de él en el próximo video. Brahma tuvo varias esposas, siendo la más importante su hija Sarasvati, que, tras la creación, dio a Brahma los 4 Vedas, es decir, los libros sagrados del hinduismo, todas las ramas del conocimiento, los 36 Rajinis y los 6 ragas de la música. Las ideas como la memoria y la victoria, los yogas, los actos religiosos, el habla, el sánscrito y las distintas unidades de medida y tiempo. El nacimiento de Brahma. Según los Puranas, Brahma es el hijo de Dios y a menudo se le llama Prajapati. Se dice que Brahma nació del ser supremo Brahman y de la energía femenina conocida como Maya. Deseando crear el universo, Brahman creó primero el agua, en la que colocó su semilla. Esta semilla se transformó en un huevo de oro, del que nació Brahma. Por esta razón, Brahma también es conocido como Hiranyagarbha. Pero existe otra leyenda, en la que se cuenta que Brahma nació por sí mismo de una flor de loto que surgió del ombligo de Vishnu. Para ayudarle a crear el universo, Brahma dio a luz a los 11 antepasados de la raza humana llamados Prajapatis, y a los 7 grandes sabios o los Saptarishi. Estos eran una especie de hijos mentales de Brahma, que nacieron de su mente y no de su cuerpo. Brahma en el arte. A menudo se representa a Brahma de color rojo con 4 cabezas, que simbolizan su creación de los 4 Vedas.
Por eso se le suele llamar Caturmuca, que significa 4 caras, y Astakarna, que significa 8 orejas. Originalmente, Brahma tenía 5 cabezas, pero cuando deseó a su hija Sanchya, Shiva eliminó la cabeza que había mirado a la diosa. También se representa a Brahma con 4 brazos. En una de sus manos sostiene el Brahma Tandram, una especie de cuentas que se utiliza para marcar la frente de los hombres con su destino. Otra mano sostiene un rosario hecho con semillas de Rudraksha. Sostiene además un jarrón de limpieza y a veces sostiene su argo Parivita o los Vedas. Brahma también puede ser representado sentado sobre la flor de loto sagrada que brotó del ombligo de Vishnu, una escena especialmente común en el arte Cham. En el arte camboyano, Brahma, conocido como Praprom, se representa de nuevo con 4 cabezas y a menudo montado en un ganso sagrado, el Hamsa, una forma de representación popular también en el arte javanés. En el Tíbet, donde Brahma es conocido como Changspa o Brahma blanco, suele montar un caballo, llevar un toro blanco y una espada, el simbolismo de Brahma en el hinduismo. En el panteón hindú, a Brahma se le suele representar con 4 cabezas, 4 brazos y la piel roja. A diferencia de los demás dioses hindúes, Brahma no lleva ningún arma en las manos. Sostiene una vasija de agua, una cuchara, un libro de oraciones o los Vedas, un rosario y a veces un loto. Brahma, el cosmos, el tiempo y la época. Brahma preside el Brahmaloka, un universo que contiene todos los esplendores de la Tierra y de todos los demás mundos. En la cosmología hindú, el universo existe durante un solo día llamado Brahmakalpa. Este día equivale a 4.000 millones de años terrestres, al final de los cuales todo el universo se disuelve. Este proceso se denomina Pralaya, que se repite durante el periodo que representa la duración de la vida de Brahma. Después de la muerte de Brahma, es necesario que pasen otros 100 de sus años hasta que renazca y toda la creación comience de nuevo. El Linga Purana, que delinea los claros cálculos de los diferentes ciclos, indica que la vida de Brahma se divide en 1000 ciclos o Mahayugas. El señor Brahma es el creador de esta tierra y de todos los seres, como se representa en el hinduismo. Los Vedas, la más antigua y la más sagrada de las escrituras hindúes, se atribuyen a Brahma, y por lo tanto, el señor Brahma es el creador de esta tierra y de todos los seres. Brahma es considerado el padre de la deidad hindú. No debe ser confundido con Brahman, que puede ser un término general para el Ser Supremo o Dios Todopoderoso. Yo soy el documentalista, y esto fue la saga de los dioses hindúes. Brahma, el dios de la creación.